deseo que pido siempre que pasa un tren. Para ver bailar voy a un club mientras muero. Y continuamos en el aire de PM Show y ya los tenemos conectados a ellos y le damos la bienvenida. Juan Manuel Chazarreta y Mariano Núñez. Muy buenas tardes acá. Diego Pergament, Agu Vallejo, Agu La Curiosa y Flor de Contenido acá. Todos de PM Show. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien. Gracias bueno. por participar. No, por favor, gracias a ustedes por conectarse. Bueno, vamos a ir a lo importante, que es el 8 de noviembre, en la Sala Pairó, en el Teatro Auditorium. PRIM, ¿qué nos pueden contar? Bueno, Núñez, empiece. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muy contentos por este homenaje. Quiero aclarar que no es por los 54 años, si bien hace 54 años de este grupo, pero este homenaje va por una cuestión merecida a los chalchaleros, al grupo folclórico más importante de la historia de la música argentina, que hasta ahora no ha tenido, si bien hay muchos grupos que han sido de alguna manera imitadores o han hecho tributo, vistiendo su ropa, el poncho. Lo nuestro va por otro lado, lo nuestro es una cuestión que tiene que ver con contar la historia desde que ellos arrancaron hasta el 2002, el 16 de junio del 2002, que fue la última presentación en Salta. Es una cuestión que tiene que ver con la historia contada en audiovisuales y en la música. Bien. El repertorio está armado teniendo en cuenta esa cuestión de todo lo que pasó desde que arrancaron hasta que terminaron. Es un espectáculo realmente muy interesante porque está armado sobre esa base. Por eso siempre aclaramos que no es un tributo, no van a haber 4 personas saliendo con vestidos de blanco y con poncho, sino que somos 4 músicos, en el caso de Juan y yo, que somos las voces de esto, que cada uno tiene su impronta, cada uno tiene su forma, pero vamos a basarnos en el estilo y en el legado que dejaron los Chalches. Bien. Buenas tardes, chicos, acá Agus los saluda. Bueno, preguntarles, buenas tardes. Preguntarles cómo fue que surgió estas ganas de querer armar, ¿no?, toda esta propuesta, de conectar con la gente, con esta música. ¿Cómo surgió este proyecto? Bueno, primero porque somos 2 intérpretes de la música popular argentina, que también encierra el folclore. En mi caso personal, porque hay un vínculo entre mi padre, que fue un reconocido compositor santiagueño, con cada uno de ellos a lo largo de su existencia como grupo. Y la suerte de que los Chalchas ya han cantado canciones a mi padre. Por lo tanto, hay mucho respeto. Y así como explicaba Mariano, fue un grupo que en los años 60 y 70 revolucionaron el cancionero, a raíz también de la inclusión de Ernesto Cabeza como integrante, que les cambió la musicalidad, los mejoró muchísimo y también dejaron como un legado de un cancionero que aún hoy, en algún fogón, en alguna guitarreada, seguimos cantando esas canciones. Y eso no ha pasado con muchos grupos. Y las conocimos gracias a ellos, y hemos conocido autores también argentinos de distintas provincias, que ellos se han tomado el trabajo de tomar ese repertorio y también hacer conocer a los autores. Por eso es muy relevante el hecho de cantar a los chalchaleros, por muchas cuestiones. Primero porque ha sido un grupo longevo, que duró muchos años, con distintas formaciones, pero siempre respetando un estilo, y por otro lado porque fueron revolucionarios en cuanto al cancionero. ¿Y cómo nace? Porque, bueno, nosotros con Mariano veníamos tocando en formato dúo desde hace un año, y empezamos a incorporar algunas canciones que también cantaban los Chalcha, hasta que nuestra productora Bernarda Requena dijo, che, ¿y si hacemos un homenaje a los Chalcha? Al principio la idea estaba floja, después empezó a tomar consistencia. Y bueno, lo que había que hacer era poner la zanahoria delante del burro, que fue la fecha en el teatro, y empezamos a trabajar ahí. Mire qué bien. Acá les habla Flor.
De este repertorio musical, ¿no? ¿Hay alguno en particular que tenga un significado especial para ustedes? Mariano. Hola, Flor. Mira, los Chalchaleros grabaron muchísimas canciones. Imagínate que entre todos los discos que sacaron, después todas las recopilaciones de temas que ya habían grabado, las remasterizaciones, discos en vivo, grabaron hasta con una orquesta sinfónica. Es muy difícil, inclusive se nos hizo muy difícil el armado del repertorio porque hay canciones que tienen, simbolizan muchas cosas, sobre todo con respecto a los autores, ¿no? Que eso también es algo en lo que hacemos hincapié porque los Chalcha valorizaron obras muy importantes de autores muy importantes que tienen que ver con la música folclórica y es muy difícil a veces elegir entre una y otra. Quizás en mi caso particular, no sé si hay alguna canción puntual por ahí, todo lo que tenga que ver más con la percusión, que es al instrumento en que yo me ocupo en este caso, por ahí todo lo que tiene que ver con chacareras o con cuecas donde se luce más la percusión, y para mí Polo Román, que era el bombisto de ellos, es un gran referente. En el caso de Juan, seguramente por parte de su padre, por Kanki Chazarreta, que grabó muchas cosas, o sea, que escribió muchas cosas que los Chalcha grabaron, inclusive ha escrito cosas con ellos, como con Pancho Figueroa, como con Ernesto Cabeza. En el caso de él seguramente hay cosas más significativas, pero me parece que es muy difícil ubicar o elegir una canción que tenga que ver con todo el repertorio. Es maravilloso, y a veces se hace muy complicado el hecho de elegir una canción o un par de canciones. Cada vez que ensayamos esto, que lo hacemos todas las semanas, realmente emocionan, y a veces emociona una y a veces la otra semana emociona otra. Claro. La verdad que se hace es muy rico el repertorio que tienen los Chalcha, y para elegir una se hace muy difícil, la verdad. Okay. A mí, en mi caso particular, hay 3 temas que me emocionan mucho, que son en distintos momentos de mi vida. De chica me cantaba mi abuela Lloviendo unos ojos negros. Es como que eso me remonta muy a mi infancia. Después con mi otra abuela crecí, ¿no? En mi etapa de primaria, secundaria, escuchando mucho Samba de mi Esperanza. Y por último, estos últimos años conecté mucho con Luna Tucumana, que debo decir, confesar que me gusta por ahí un poco más la versión de Mercedes Sosa, pero esas 3 canciones a mí me mueven esa fibra interna que me conecta mucho, por suerte, con el folclore y con toda esa magia que tiene. Y bueno, porque han sido 3 temas, bueno, justo que nombraste, que han quedado en la memoria colectiva de la gente, porque bueno, eran los más cantados, los más recordados. No nos olvidemos a los autores de esas canciones, ¿no? Está Don Atahualpa Yupanqui atrás de eso, y por lo tanto es muy meritorio ese repertorio que se pueda cantar y que vos lo tengas en tu recuerdo. ¿Qué edad tenés, Flor, vos? Yo 31 y Flor también tiene 31. Claro, casi la edad de mi hija, entonces crecieron, no sé si crecieron escuchando folclore, pero la mayoría, mi hija, por ejemplo, no escuchó folclore porque yo estaba cantando folclore toda la vida, pero hoy los chicos es muy difícil estar ligados a esta música. Por eso es importante también abrir el espectro de que se conozca la poesía que había en los años 60, que era muy profunda, que lamentablemente, a mi humilde entender, no se repitió más, esa profundidad poética que había en esa época, donde se le llamó el boom del folclore, que fueron los años 60. Y quedaron en la memoria esas 3 canciones que vos nombraste, que son zambas, quedaron en la memoria colectiva de la gente. Sí, que las zambas tienen esa magia, ¿no? Tan linda de contar historias que te llenan al alma. Así que bueno, me alegro muchísimo que ustedes estén pudiendo armar este espectáculo, que seguramente va a llegar también a emocionar a mucha gente que recuerda, ¿no? Un montón de hechos también con los propios cantantes de su época. A mí de los chalchaleros me gusta la balsa. No sé si... No entendía nada, ¿viste? Ay.
No entendía nada. No, ¿sabes qué? Le voy a contar una infidencia? Vamos a hacer la última. Ayer cuando estaba armando las preguntas y demás, le iba a preguntar qué significaba prim, ¿viste? ¿Por qué le pusieron prim al espectáculo? Y me puse a escuchar algunos temas de los chalchaleros. Te soy sincero, no soy de escuchar los chalchaleros. Y arrancan con prim. Prim. Y ahí arranca la canción. Ustedes que están más en el palo, ¿no? ¿Qué significa ¿qué es de primero? ¿Qué significa? De primera. El tema del folclore tiene voces de mando que tienen que ver también un poco con la danza. Entonces, como para poder guiarse ellos, necesitaban que alguien, como muchas veces se usa el 1, 2, 3, va. Sí. Bueno, en el caso de ellos era primera, segunda, se acaba. Y en el caso de Juan Carlos, que fue al que le dieron esa posta, nunca le salió el primera y terminó diciendo prim. Y bueno, claro. Y ahí quedó el prim. Es como el tema de la última sílaba en el fraseo de las canciones. Ustedes escuchan a los chalchaleros, generalmente la última sílaba quedaba suspendida, como que no la hacían. Después fue una cuestión de preguntas de muchos y ahí es donde blanquearon que era por una cuestión de respiración. Claro. Que no terminaban esa última sílaba porque como no tenían la conducta de cantar y esa cuestión vocal, entonces llegaban a terminar la canción o terminaban las frases sin esa última sílaba. Que después marcó un estilo en ellos, porque después algunos los usaban para cargarlos, pero en realidad era el estilo de ellos, ¿no? Está buenísimo. Bueno, fue lo que hacía tan mágico al grupo. Vamos a agradecerle, a Bernarda, a Majo Garuffi también, una genia, la prensa ahí haciendo todo el laburo, a ustedes por su tiempo. La última, es ¿por qué la gente tiene que ir a verlos? 8 de noviembre, 21 horas, en la Sala Pairó, Teatro Auditorium. Este espectáculo llamado Prim, Juan Manuel Chazarreta, Mariano Núñez, y hay 2 músicos más, ¿no? Puede ser, si no me equivoco, Monzón. Horacio Soria, que es un maestro pianista de Mar del Plata, muy bueno, con el cual tuve la oportunidad ya de tocar muchas veces, y César Monzón, que también es un excelente guitarrista, que va a ser la primera guitarra típica de los chalcha, de las introducciones. Así que somos un cuarteto bastante bueno. Y en cuanto a por qué, mira, tuvimos la suerte de charlar con integrantes que aún todavía quedan de los chalcha de la última formación, como Facundo Sarabia y como Pancho Figueroa. Facundo vive en Buenos Aires, Pancho todavía vive acá. Y los dos resaltaron que es un espectáculo único, que nadie lo ha hecho, después de la despedida, de hecho, nadie le ha hecho un homenaje a ellos en todo el país. Así que es la primera vez que se hace un homenaje a los chalchaleros. Y aparte por el concepto que no queremos espolear, ni Mariano ni yo, del concepto que tiene el espectáculo en sí, en su formato. Es único para Mar del Plata. Así que esa es una de las razones por qué. Bien, me gustó. Bueno, espectacular. Bueno, muchas gracias a ustedes nuevamente por su tiempo, que tengan una hermosa tarde, y ahí vamos a estar el 8 de noviembre en la Sala Pairó, ahí en el Teatro Auditorium, un hermoso teatro para disfrutar buena música. Los esperamos a emocionarse en vivo. Dale, gracias.